inseguridad, nuestra inseguridad ante la situación política que estaba en aquel momento. Y no solamente él, sino personas que estuvieron en su entorno, viajeros, extranjeros que percibieron la situación en la que se encontraba la ciudad de Lima y el país en general ante la lucha intestina, que lamentablemente pues queremos como herencia, eh, pero que ya en ese momento se daba. Entonces, el tiempo que San Martín, luego de la proclamación de la independencia hasta que fue la convocatoria al Congreso Constituyente en 1822, o sea, él empieza su labor cuando ingresa a Lima. Vamos a hablar estrictamente de eso, de Lima, el 14 de julio, hasta cuando empieza el protectorado, el 3 de agosto de 1821, hasta su retirada de Lima en septiembre de 1822, posterior a la inauguración del Congreso de 20 de septiembre de 1822.
del Sol. La Orden del Sol del Perú fue pues una forma de atraer la atención y de hacer este cambio, ¿no? Esta, como bien decía, ya lo mencioné a De la Puente, es, bueno, lamentablemente las cosas no fueron como tal vez quiso don José de San Martín. Ya mencioné que había mucha lucha intestina, muchos intereses, eh, dinero, evidentemente, mucha em, cosas que no fueron lo mejor para José de San Martín. Cuando llega el momento de la entrevista con Bolívar, bueno, sabemos por la historiografía eh, que bueno, fue una sesión reservada, ¿no? Hay cartas apócrifas y hay testimonios de gente que estuvo en el entorno, pero hay un testimonio directamente de él, ¿no? Cuando le escribe una carta a Ramón Castilla años después, y él le cuenta que básicamente tuvo que hacer un silencio, eh, a pesar de que iba en contra de lo que él quería, ¿no? Pero lo que comprendió es que si él se quedaba iba a ser una, una, una figura que iba a obstruir la obra que eventualmente Simón Bolívar iba a hacer. Entonces, la obra de José de San Martín en la época del protectorado fue importante. Fue la que sentó las bases del naciente Estado peruano, posterior República, que el próximo año se conmemorará el centenario. Eh, no solamente en el ámbito político, sino también en el ámbito social, en el ámbito económico. Recordemos que una de las medidas más importantes que tomó San Martín fue la eliminación de tributos a los indígenas. Ahora, esto también trajo algo contraproducente. Eliminaba el tributo indígena con la condición de que participen en los ejércitos, pero al mismo tiempo eso generaba pérdidas para las haciendas. Entonces, se generaba un conflicto, ¿no? Hay muchos detalles en el gobierno del protectorado. Algunos autores lo han llamado dictadura, en fin, ¿no? Hay para todos los gustos. El tema, y concreto, es que José de San Martín tuvo las mejores intenciones, tuvo la mejor voluntad de hacer un gobierno de transición, es decir, una forma de transición, como ya mencioné, como Azar lo llamaba, o como Teodoro Camping en algún momento también mencionó, ¿no? Este puente entre la colonia y la libertad, algo así decía el buen Teodoro. Entonces, el tiempo sanmartiniano en el Perú eh, fue muy importante, fue trascendental, fue el que sentó las bases de lo que más tarde fue la naciente República Peruana. Pero antes de terminar, y no quiero que esto se deje de lado, es el sentimiento de la sociedad. Creo que es importante, porque la sociedad peruana, la sociedad limeña, no es que aceptó esto de forma gratuita. Esto fue una construcción que fue calando poco a poco, pero al mismo tiempo también se desencantaron. Hay testimonios, por ejemplo, de Basil Hall o de Mattinson, que dan cuenta que posterior a la proclamación, la sociedad se encontraba desencantada, no veían el cambio como ellos esperaban. En fin, es un tema que da para mucho, pueden pasar 300 años más y esto no va a acabar, ¿no? Todo depende mucho del enfoque. Y bueno, eso es Sin por el duda. momento lo que puedo decir. Sin duda, Ricardo. De hecho, que hay detalles que todavía no están tal vez corroborados o quedarán en el imaginario, pero que finalmente los hechos se han ido dando y ya vamos con 201 años de esta independencia del Perú, anhelada por muchísimos años más, que como bien dices, Ricardo, tuvo una gesta de muchos años, diríamos décadas. Algunos historiadores hablan de 46 años, algunos otros hablan de un poquito más. Tal vez empiezan con la gesta de Tupac Amaru, pero la independencia del Perú se gestó justamente por obra de don José de San Martín, que lideró las fuerzas del Ejército del Sur. Estamos en la videoconferencia Reflexiones en torno a 201 aniversario de la independencia del Perú.
obra militar, gubernamental y política de José de San Martín y su vigencia en el Perú de hoy. Estamos justamente a un año después del bicentenario de esta independencia y conversando con el magíster Juan Augusto Ferrantes Valle, con el magíster Ricardo Pinto Basurco Mendoza. Y ahora corresponde al magíster Jorge Arroyo González, que también está en nuestra sala. Él es docente de Historia y Geografía, magíster en Historia, docente y autor de textos sobre pedagogía e historia política del Perú y aprendizaje de la historia mediante cuentos y novelas. Es director del programa Miércoles de Historia del Instituto San Martiniano del Perú. De manera que lo saludamos a Jorge Arroyo y también que nos pueda resaltar de la obra militar, gubernamental y política de don José de San Martín. Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días a la audiencia que en esta mañana nos está acompañando y a la vez quiero expresar mi saludo de fiestas patrias en este 201 años de la proclamación de la independencia. Bueno, conversar sobre San Martín, sobre su gobierno, sobre su accionar en el Perú, es una tarea prácticamente imposible, ¿no? En tan poco tiempo, pero vamos a tratar de poner los puntos sobre las íes en algunas cosas ya que han sido mencionadas sobre Juan Augusto y Ricardo Pinto Basurco, que ya me han antecedido. Entonces, a mí solamente me tocaría mencionar el hecho de que el general San Martín, ¿no? Es un militar y un político a la vez, ¿no? Eso es algo que se tiene que resaltar y se tiene que tener en cuenta, porque siempre, de acuerdo a lo que se nos enseña en el colegio, ¿no? Siempre hablamos del desembarco en Paracas, el sueño de la bandera, y San Martín ya está proclamando la independencia, y de ahí nomás se va a Guayaquil, y bueno, en esa reunión se llena de misterio lo acontecido, y de ahí tenemos pues a San Martín diciéndole adiós al Perú, y como que eso es todo lo que sabemos. Pero detrás de todas y cada una de estas acciones, ¿no? Punto uno, como ya había mencionado Ricardo, no es que la independencia o la idea de libertad eh, llegue con San Martín o como un virus, ¿no? Que llega un día antes o una semana antes. No, la idea ya estaba entre los peruanos, ¿no? Y aquí habría que mencionar pues que la teoría que hace 50 años está dando vueltas en nuestro país, me refiero a la de Heraclio Bonilla y Karen Spalding, de que la independencia fue prácticamente impuesta a los peruanos, que no queríamos la independencia. Eso básicamente pues a estas alturas ya no resiste mayor debate, porque está comprobado pues que San Martín ya había establecido contacto con los patriotas, ¿no? Y siendo entre los mismos figuras de Lima, ¿no? Figuras también del interior del país, como Torre, ¿no? O en el caso de Lima, pues Ribagüero, por mencionar solamente un par de ejemplos. Entonces, cuando San Martín desembarca, él llega con la idea de que hay eh, la idea de la independencia, ¿no? Hay que seguir instalándola en la mentalidad de la población peruana, ¿no? Y básicamente, para esto, San Martín se va a apoyar en lo que vendría a ser la nobleza, ¿no? Y es por eso que cuando él entra a Lima, no hay no hay ninguna batalla, ¿no? Más allá de que los españoles se hayan retirado, que los realistas se hayan retirado, ¿no? El hecho es que nadie le presenta a San Martín una interrogante, nadie le interpela, nadie le dice qué haces acá, ¿no? Sino todo lo contrario, San Martín es bien recibido porque hay, vamos a decir, una comulgación de ideas, ¿no? Entonces, una vez jurada y proclamada la independencia e iniciado el protectorado, ¿no? Empieza la obra que es la más desconocida de San Martín, ¿no? Quizás la más famosa sea el 6 de julio, ¿no? Porque se celebra ese día, ¿no? El día del maestro, ¿no? Cuando antes se hacía el 11 de septiembre, ¿no? Antes del gobierno militar del general Odría, ¿no? La fecha de celebración del Día del Maestro era el 11 de septiembre por Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Que las naciones pues latinoamericanas habían visto en esta figura, ¿no? Un personaje ilustre, ¿no? Digno de imitar, y entonces se decidió pues por Sarmiento. Pero con el gobierno de Odría, ¿no? Se inicia la idea de tener
una celebración propia, ¿no? Vamos a llamarla la celebración del Día del Maestro Peruano, ¿no? Y se toma esta fecha simbólica, ¿no? Que es parte del protectorado, ¿no? El 6 de julio de 1822. Pero también entre la obra de San Martín, ¿no? Es necesario apuntar que él crea la Biblioteca Nacional. Y no solamente es la creación de la Biblioteca Nacional, un edificio, ¿no? Sino vamos al gesto de San Martín de donar una importante cantidad de libros de su biblioteca, ¿no? Libros de diversa índole, ¿no? Libros que van de historia, enciclopedias, porque San Martín era un humanista, ¿no? Entonces, a todo esto, entre los cuales, pues, vuelvo y repito, San Martín dona, ¿no? Libros para la naciente Biblioteca Nacional, vemos pues un gesto no solo de desprendimiento, sino también de una preocupación. Y esa preocupación es la educación. Es necesario educar, ¿no? ¿Y educar a quién? Al súbdito, ¿no? A aquella persona que tiene puesto los ojos en el rey, ¿no? Su fidelidad está en el rey de España. Entonces eso tiene que cambiar. O sea, hay que convertir al súbdito en ciudadano, ¿no? En ciudadano de una república, ¿no? Más allá de que, como también coincido con Ricardo, ¿no? San Martín no proclama la república, ¿no? Pero el punto es que sí hay la idea de que tiene que haber ese cambio, ¿no? Tiene que haber una ciudadanía. Entonces, este ciudadano solamente lo vas a conseguir por medio de la educación. Entre otras cosas, San Martín también declara, más allá del... Mire cuántas cosas estamos viendo, ¿no? Primero, la creación de una escuela para preparar docentes, para preparar profesores, ¿no? La Escuela Normal de Varones. En la misma proclamación del 6 de julio de 1822, también se declara, ¿no? La creación de una escuela normal de mujeres, ¿no? Entonces, hombres y mujeres están dentro del proyecto sanmartiniano, y luego tenemos la creación de las escuelas normales, o de las primeras, perdón, las escuelas de las primeras letras, ¿no? Básicamente podríamos decir lo que hoy día sería, pues, quinto, sexto grado de primaria con primero y segundo de secundaria, ¿no? Para tener una idea clara de qué cosa es lo que se enseñaría en estos espacios, que no son otros lugares que los conventos, ¿no? O sea, San Martín tiene la idea, vuelvo y repito, de que hay que convertir al súbdito en ciudadano, y para ello, ¿no? Echa mano de los recursos que encuentra, pues, en el país, ¿no? Entonces vemos, pues, que la obra de San Martín va mucho más allá de una proclamación el 28 de julio o de una casi oscura o satánica jura de la independencia del 15 de julio, ¿no? Lo cual también demuestra lo ocurrido el 15 de julio, que Lima quería de una manera u otra la independencia, ¿no? Buscaba de una manera u otra la libertad, ¿no? Entonces tenemos, vuelvo y repito, esto es lo que podemos ver del San Martín educador, ¿no? Del San Martín humanista, del San Martín pedagogo, ¿no? Y bueno, creo que lo que restaría analizar sería, pues, la parte militar, que evidentemente quizás sea el punto débil de la presencia sanmartiniana, puesto que él no completó la independencia, y no la completa porque la entrevista que tiene con Bolívar, que estamos próximos a celebrar el Bicentenario, tiene mucho que ver, ¿no? En las razones por las cuales San Martín no lograría la independencia del Perú. Además, ya el ejército estaba diezmado, y no porque se haya presentado una batalla contra un enemigo físico, sino porque las enfermedades habían hecho, pues, que el ejército disminuya, ¿no? Y por otro lado, había perdido el apoyo de Buenos Aires, y Chile ya no tenía cómo seguir mandando recursos para la expedición libertadora. Y esa es la razón por la cual San Martín se ve en la necesidad de pedir, entre comillas, que le devuelvan el favor, ¿no? Porque San Martín había apoyado la causa del norte enviando tropas eh, para lo que sería la batalla de Pichincha, ¿no? Donde se destacaría un peruano, ¿no? El coronel Andrés de Santa Cruz, y el jefe de granaderos a caballo, Juan Lavalle, ¿no? Que era, pues, vamos a decir, el ejército de élite creado por San Martín, ¿no? Y con el cual Sucre puede obtener el triunfo del 22 de mayo de 1822 en Pichincha. Detalles, ¿no? Detalles interesantes que a veces el aprendizaje de la historia se nos va. Y habría que ponernos en un contexto, Juan, Ricardo, Jorge, el contexto de que la gente vive en esa época pensando en un rey, pensando en un virrey,
pensando en autoridades que están muy próximas y que todavía generadoras de cierto tipo de abusos tributarios, sociales, de racismo y de cierto tipo también de exclusiones. Estamos hablando de 1821. Pero José de San Martín llega en 1820 y hacia 1822, en tan poco tiempo, en estos 2 años de permanencia en nuestro país, puede hacer todo un cambio y todo una revolución. Hablemos tal vez de esa parte fundamental, de esa estructura de cómo José de San Martín hace y convence a la población para que en estos 2 años pueda hacerse tantos cambios que permitan luego buscar una nueva sociedad, dejando aquella que era inclusive con emblemas realistas y con emblemas familiares y con emblemas que se iban forjando a raíz de esta nueva condición, esta nueva situación social. Juan, ¿qué podemos decir respecto a esta parte ya social, el vínculo de José de San Martín y la parte social en nuestro país? Gracias, profesor González. Efectivamente, coincido completamente con mis colegas. Como se puede ver, San Martín, la mayoría de la gente lo ve proclamando la independencia en esas láminas de escolares y ahí queda. Sin embargo, como se ve, como han explicado mis colegas que me han antecedido, hay toda una obra importante gubernamental. Ya Ricardo había señalado que San Martín, cuando hizo el Estatuto Provisorio, que es la base del constitucionalismo peruano, eh, era de carácter temporal. San Martín decía siempre que él se había visto obligado por el imperio de circunstancias, como también ya señaló Ricardo, a asumir el protectorado, porque una vez que libera las provincias, que son básicamente la costa, ¿quién las va a gobernar? Entonces él se vio obligado a asumir bajo la forma de protectorado, que como Ricardo una vez, como Jorge había dicho una vez, era una especie de dictadura romántica, ¿no? Imbuido por las ideas de los enciclopedistas y de los intelectuales de la Revolución Francesa y posteriores, ¿no? Entonces, algo muy importante, ¿no? Que tiene que ver con el tema. Como usted sabe, profesor, como todos saben, el Tahuantinsuyo, después de la conquista y la implantación del virreinato, hubo los peruanos originarios, los descendientes, quienes se hacían llamar o quienes se proclamaban, se identificaban como descendientes de los grupos de poder precolombino, ¿no? En este caso los incas. Ellos empezaron una lucha contra la dominación española. Incluso hasta el siglo XVIII, José Gabriel Condorcanqui se va a reclamar descendiente de los incas, ¿no? Entonces, porque la población originaria, su cultura, su idioma, su forma de vida había sido aplastada, aquí había sido implantado pues una nueva estética, una nueva forma de vida, una nueva forma de comer, en todo cambiamos totalmente. Y una de las cosas más terribles fue pues precisamente la implantación de esta forma de dominación con la discriminación de la población y la cultura originaria, una desgracia que nos acompaña 500 años hasta ahora, ¿no? Debido a que somos un país muy, muy discriminador. Sin embargo, quiero resaltar que en el estatuto, San Martín ya habla de temas como la libertad, la seguridad, la propiedad del ciudadano y la libertad de imprenta. Temas muy importantes. Como dijo Jorge, San Martín, hay mucho que decir, ¿no? Y también muy importante fue que a los peruanos originarios, a los descendientes de esta civilización milenaria, que es una de las cunas de la humanidad, que de manera equivocada se le llamaba indios, ¿no? Hemos escuchado a la presidenta del Congreso que le sigue llamando indios 500 años después. San Martín prohibió que se les llame así a los peruanos originarios y que se les llame peruanos, ¿no? Dijo, nada de indios, se les va a llamar peruanos, o sea, restableciendo su identidad, su ciudadanía como peruanos, como que formaban parte de este proceso de construcción de la nación, el Estado y la República, que evidentemente no los incluyó, tampoco incluyó al pueblo afrodescendiente, que en esa época estaba en un estado de esclavitud, ¿no? Y que debió haberlos incluido, ¿no? Nuestra república es una república criolla y eso ha traído muchos problemas. Sin embargo, esa búsqueda de, a pesar de la época, porque hay que entender, nosotros como historiadores lo sabemos, ¿no? Pero mucha gente no lo entiende, que hay que entender al personaje en su contexto de su época, ¿no? Hay que entenderlo con sus pasiones, con la religión, con sus valores morales, sociales, su educación, sus limitaciones tecnológicas, ¿no? Todo lo que corresponde a cada época. Entonces, rescatar eso, ¿no? Que San Martín dispuso llamar peruanos, ¿no? A la población originaria que había sido mal llamada india o indígena, que es un término peyorativo, negativo y que nos hace mucho daño hasta ahora, ya que como somos una nación multirracial y pluricultural, tenemos un problema de comunicación y eso genera pues violencia, discriminación
exclusión y una serie de cosas. Y San Martín hace 201 años ya lo pensaba, ¿no? Ya lo pensaba y lo tomó en cuenta. Y retomando nuevamente este tema, que si bien él dijo que todas las medidas que había tomado eran de carácter temporal, sin embargo, casi todas sus medidas son fundacionales, porque son la base de lo que después va a ser ya la nación peruana, la identidad nacional, el Estado peruano, ¿no? Por ejemplo, San Martín, él crea la Marina, el Ejército, ¿no? Organiza al país en presidencias departamentales similares a lo que hoy día son los gobiernos regionales, ¿no? Las municipalidades, etcétera. Y también ya hablé al inicio y Jorge también habló un poco de el aporte cultural de San Martín. San Martín, como señaló Jorge, crea la Biblioteca Nacional y en el documento de creación él dice, ¿no? Que el objetivo de la corona era mantener a la gente en la ignorancia para que continúe la servidumbre. Sin embargo, era importante que la población se ilustre. Por eso es que la biblioteca crea el museo, el primer museo nacional, ¿no? En una época complicada, ¿no? En una época de guerra, sin embargo, se da tiempo para hacer esas acciones, incluso va a dar el discurso de inauguración, ¿no? Y también, muy importante, que crea la primera norma de protección del patrimonio cultural arqueológico, ¿no? A San Martín le habían mostrado una momia en el Palacio de Gobierno, una momia, parece que es inca, que estaba muy bien conservada. A San Martín le llamó mucho la atención el rostro, las uñas, ¿no? Las comisuras, el pelo, y vio cómo nuestro patrimonio arqueológico era depredado y llevado o tomado como, buscando pues oro y plata, ¿no? Y él dio la primera norma prohibiendo lo que ahora la gente llama huaqueo, ¿no? Las excavaciones ilegales, porque él consideraba que estos objetos eran el testimonio de la grandeza de nuestros antepasados, o sea, hablaba de temas de identidad. Obviamente porque nosotros como peruanos del siglo XXI, nuestra identidad está basada en valores anteriores, ¿no? En nuestra herencia cultural, nuestro patrimonio, ¿no? Lo que han hecho nuestros antepasados, nuestra cultura, nuestra historia, nuestra gastronomía, nuestra literatura, etcétera. Entonces, para él era muy importante crear una biblioteca, además, crear un museo donde se conserve toda esta herencia cultural y se pueda apreciar, se pueda disfrutar, y prohibir la excavación de nuestra herencia arqueológica, ¿no? Por eso es que podemos considerar que San Martín es el precursor o el patrono de la defensa del patrimonio cultural arqueológico del Perú. Y esa es una de las tantas facetas que no las conocemos, ¿no? Y que gracias a esta hermosa reunión entre el Instituto San Martiniano del Perú y la Universidad Jaime Bauzate Mesa podemos conversarla y difundirla a quienes tengan a bien escucharnos, ¿no? Efectivamente es un hombre de su época, un hombre con sus errores, con su forma de ser, le faltó, como dice Ricardo, le faltó completar debido a problemas, a que Argentina y Chile ya estaban matándose entre ellos y ya no era posible seguir mandándole ayuda, ¿no? Cae O'Higgins, que tanto lo había apoyado. Sin embargo, es un personaje que si bien es argentino, es tan peruano como argentino, ¿no? No hizo nada contra los peruanos, no mandó matar peruanos, no hizo nada contra ellos, buscó siempre convencer a la gente, siempre hacer acciones positivas, que son muchas, ¿no? Incluso cuando San Martín muere, el presidente Balta pide a la familia que San Martín sea enterrado en el Perú, ¿no? Debido al cariño, al amor que le tenían los peruanos, ¿no? No haríamos eso por otra persona extranjera, pero lo hicimos por San Martín. Obviamente la familia ya había dispuesto los restos y San Martín quería ser enterrado en Buenos Aires, pero sin embargo esto un poco explica la importancia que este personaje tiene y en torno a él varios, ¿no? Monteagudo con todas sus cosas, ¿no? Y todos los hombres, la mujer es muy importante, ¿no? Él, por ejemplo, trataba con las mujeres aristócratas, con las mujeres modernas, libres, como Manuelita Sáenz, como Rosita Campuzano, que eran espías, que seducían a los españoles y que lograban que se plieguen a la independencia, a las esclavas también. O sea, él tenía y como dijo Jorge, creó un colegio para mujeres que no se pudo implementar debido a los avatares de la guerra, pero sin embargo su labor es muy amplia y él es prácticamente un fundador de lo que va a ser el Perú que hoy día conocemos. Gracias, profesor. No, a usted, Juan Augusto Fernández. Pero Ricardo Pinto Basurco nos decía en su exposición anterior que la sociedad en ese momento se convirtió en una pugna de intereses. Diríamos que han pasado 201 años y seguimos en esa pugna de intereses por partidos políticos, por grupos que se hacen llamar partidos o grupos políticos. ¿Y qué tanto eso ha generado tal vez
una forma de poder controlar esta situación, este sistema, Ricardo, porque veníamos de una sociedad amantes del país, integrado por extraordinarios científicos, personalidades cultas, ilustres, quienes querían, por un lado, el separatismo, ¿no? De la corona española, y algunos otros esto de la monarquía que fomentaba de alguna forma José de San Martín, quiero decir, José de San Martín. Y luego el interés de los grupos del país también que vieron a Antonio de Arenales, tal vez militarmente, enfrentándose a los realistas en diferentes escenarios de nuestro país. ¿Qué hay de esos intereses al interior de los libertadores, de los precursores que ya venían a esta época de la independencia, Ricardo? A ver, gracias por la pregunta. El tiempo precursor, evidentemente, como dice la palabra precursor, antes de la proclamación de la independencia, fue el momento de la formación ideológica. La formación ideológica que tuvo que ver mucho con esta mesocracia ilustrada, como decía Basadre, de personajes que a través de la cátedra empezaron a hacer, a mover, ¿no?, las ideas de la sociedad en aquel momento. Partimos, por ejemplo, por José Baquijano y Carrillo, y justo lo mencionabas con la Sociedad Amante del País, que antes se llamaba Sociedad Amantes de Lima. Justo en ese primer volumen, que salió en 1791, el primer artículo menciona la idea general del Perú. En esta idea general del Perú se menciona la identidad. O sea, existía ya una noción, al menos, de lo que era la nación peruana. O sea, el Mercurio peruano, que fue la publicación de la Sociedad Amantes del País, fue un elemento importante para eso, para la divulgación de ideas que iban a ser precursoras o iban a preparar el terreno de manera mental, en la construcción mental de la sociedad, para lo que iba a ser, sin tenerlo previsto, luego lo que sucedería en 1821. Hay que tener en cuenta que antes de 1821, desde 1805, vamos a ponerlo con el levantamiento que hubo en el Cusco, hubieron intenciones, propuestas de diferentes sectores de la sociedad, no solamente en Lima, hay que tener en cuenta eso muy presente, también hubo movimientos regionales, en Cusco, en Tacna, bueno, en fin, ¿no? Desde 1805 hasta 1820, pues tuvieron la intención de hacer esto que justo hace unos días vino un amigo chileno y hablando de esto, pues él tenía su fiesta, ¿no? En septiembre, pero hablando de las fiestas nacionales, pues vino hace una semana y me dijo, me preguntó algo así muy, muy interesante. ¿Ustedes qué conmemoran? ¿La proclamación de la independencia o la Junta de Gobierno? Ya, y bueno, y sabemos que pues en Sudamérica la gran mayoría conmemora la Junta de Gobierno y nosotros somos el único país que conmemora la proclamación como tal. Me dijo, bueno, en Chile ojalá fuese así, porque cuando es el día de la proclamación nadie se da cuenta que pasó. Es una anécdota. Pero bueno, el tema es ese, ¿no? O sea, si nosotros hubiésemos conmemorado pues la primera junta o la intención de hacer una cosa pues separatista, ya hubiéramos cumplido el bicentenario hace muchos años. A lo que voy es que las intenciones del país no solamente se concentraron en Lima, ¿no? Hubo mucho movimiento, mucha efervescencia social, mucha emoción social, como decía Basadre, fuera de Lima. Lima es el punto final, ¿no? San Martín pues viene y desde 1814 consideraba que tomar Lima significaba eliminar el poder político de la corona española aquí en Sudamérica. Él ya desde 1814 lo entendía así. Sin embargo, pues muchas circunstancias hicieron que las cosas no se desarrollen como deberían ser. Mencionabas sobre esta lucha interna. Lamentablemente, hoy se ve reflejada 201 años después, seguimos con ese mal, que aparentemente no va a cambiar, sino va a empeorar. Y eso es algo que lamentablemente a través de la historia lo podemos ver. Y ahí viene un tema que me parece muy interesante que mencionó Jorge, que es cómo le enseñamos esto a los jóvenes. Cómo
la historia con la responsabilidad social que significa. ¿Cómo hacemos que ellos entiendan o acercamos la historia para que puedan ver en el pasado, los hechos pasados, cosas que no deben repetir? Bueno, el sistema no ayuda, o bueno, las metodologías, no sé, pero el tema es que lamentablemente las cosas se están repitiendo. O sea, hemos pasado por estos gobiernos, este gobierno, ¿no?, anterior, con la sucesión de presidentes, entre comillas, cosas que ya han pasado. Las luchas internas por intereses políticos, cosas que ya pasaron. Y no hay ningún cambio. San Martín, lamentablemente, también tuvo esto. Como bien decía Juan, ¿no?, él es un hombre fundacional. Funda el Estado, funda muchas cosas, ¿no?, propuestas escolares, bueno, cultura, etcétera. Parece genial, pero también es lamentablemente un personaje que sufrió las primeras manifestaciones de lo que hoy vivimos como pues, el interés político, ¿no? Es más, su partida del Perú es a raíz de eso. Él siente que pierde apoyo, pierde piso, y decide retirarse. Fue una decisión, pues, sabia, ¿no? Vamos a ponerlo así, perspicaz, porque dijo, bueno, si no tengo gente y me van a hacer lo que le han hecho a Monteagudo, mejor me voy. Y ese es otro tema, un elemento muy importante que mencionó Jorge, ¿no? Monteagudo, esa figura que con el tiempo, pues lamentablemente le han puesto ese cariz de malévolo, ¿no? Monteagudo, más allá de las posturas que tuvo, drásticas, un personaje importante, muy importante, que la historiografía, mira, con el tema esto del Bicentenario, no ha escrito nadie hasta ahora. Creo que tenemos la responsabilidad de hacer algo con Monteagudo, ¿no? Porque mal o bien, un personaje clave en el momento que llegó a San Martín. Un personaje importantísimo, por las medidas, por las formas, ¿no? Hizo el trabajo duro, vamos a ponerlo así, ¿no? Puso la cara en eso, bueno, y le valió una expulsión del país, pero bueno, se reinventó y volvió con Bolívar. Bueno, al final terminó asesinado, pero un personaje importante. Y sobre el tema de la sociedad. La sociedad peruana, ya lo mencioné, si bien es cierto, se prepararon las élites, más el ciudadano común que vivía de oídas, ¿no? Ya viene la libertad. ¿Cómo es la sociedad hasta el día de hoy? Se genera una bola de nieve y solo sigue, solo sigue. Así como San Martín tuvo su momento de gloria, también llegó el momento de decadencia, ¿no? Como ya mencioné, Mattinson menciona un viajero inglés que se proclamó la independencia y a un año después, en 1822, la gente estaba desencantada, ya no querían, no entendían qué pasaba, por qué San Martín no tomaba acción. Entonces, lamentablemente nuestra sociedad, hasta el día de hoy, como tradición, lamentablemente, pues sigue la veleta, ¿no? Una veleta que sigue, que tiene que ver mucho con lo que mencionaba Juan, con la educación. Nosotros creo que, y esto, por eso felicito esta reunión y esta iniciativa de la Universidad de Bausat y Mesa de promover este tipo de conversaciones precisamente en este mes patrio de la obra de San Martín, que es un personaje valioso, no solamente como ya lo mencionó Jorge, ¿no?, que es la proclamación y lo que por ahí, pues el sueño de la bandera que metió Abraham Valdelomar, pero hay más, hay mucho más. Bueno, la universidad y nosotros como instituto pues tenemos la misión de compartir con el público. Y una cosa, ya hablando de la biblioteca de San Martín, hace poquito la Biblioteca Nacional ha publicado un librito muy interesante, los ex libris, y acá quiero enseñarles, está el ex libris de José de San Martín, no sé si se ve. Ahí está. Sí. Si lo vemos. Ya, bueno, esa era la etiqueta que tenían los libros de José de San Martín cuando donó su biblioteca, ¿no? Bueno, parte de su biblioteca que trajo a Lima y la donó para lo que sería la primera, pues, Biblioteca Nacional de Lima, ¿no? En ese momento la Biblioteca Nacional. Documento valioso. Gracias, Ricardo, por esas expresiones. Sin duda, el Instituto San Martiniano del Perú y la Universidad Jaime Bausat y Mesa presentan esta videoconferencia para tener reflexiones y valorar no solamente el personaje de José de San Martín, sino más bien la obra que ha quedado todavía pendiente por hacer. Así que 201 años después hay todavía mucho que hacer, como decía César Vallejo.
Pero algo de esto nos comentó algo Jorge Arroyo cuando decía que la entrevista de Guayaquil tuvo ciertos sinsabores, pero además ciertos detalles aún no descubiertos. Jorge, ¿qué otras cosas se pueden conocer de esta entrevista de Guayaquil entre José de San Martín y Simón Bolívar? ¿Y qué aspectos de esta acción sanmartiniana al retorno de Guayaquil se implementaron en nuestro país y tuvo que dejar José de San Martín la obra ya casi lista para Simón Bolívar? Tu micrófono, por favor, Jorge. Perfecto, Una ahora sí. pregunta que, gracias, es una pregunta que hay que tomarla con pinzas, ¿no? Pero no por lo misterioso del asunto, porque definitivamente van a pasar otros 200 años más y no se va a saber porque no habían testigos, ¿no? Y al no haber testigos, eso dificulta completamente pues el querer saber, ¿no? Lo que sí vamos a tener son películas, obras de teatro, incluso en esta producción del Último Bastión, ¿no? Hay un momento hiper fantasioso, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Lo que pudo haber ocurrido. Pero incluso hasta Borges, ¿no? Tiene un cuento interesante, ¿no? Titulado Guayaquil. Pero bueno, más allá de esas anécdotas que son súper sugestivas, lo que tenemos en esta entrevista, ¿no? Y quizás el que ha estado más cerca de velar el misterio, ¿no? Ha sido Mitre, ¿no? Mitre, él ha podido reconstruir qué fue lo que ocurrió en la primera reunión, cuánto tiempo estuvieron, probablemente de qué hablaron, y básicamente es por las actitudes que tuvieron ambos libertadores cuando salen de la entrevista a la luz de lo que sus edecanes o secretarios pueden haber anotado o reaccionado. Pero el punto es que frente a un misterio que no tiene cómo resolverse, la idea es que podemos aprender de lo que significa, ¿no? Que los dos personajes más importantes en ese momento de la independencia americana se hayan reunido. Para empezar, creo yo que podemos ver algo que tenemos que aprender, ¿no? Porque como dijo Ricardo, ¿no? Pero yo quiero agregar algo más, ¿no? De la historia siempre decimos de que es para aprender de los y no cometer los errores del pasado, ¿no? Pero también podemos aprender lo bueno del pasado, lo positivo, ¿no? Entonces, que se haya reunido San Martín y Bolívar, que en ese momento no eran amigos, simplemente si acaso se conocían, fue porque escribieron una carta para felicitar al otro por tal o cual triunfo, solicitar ayuda, y ahí surge la posibilidad de cuando se reúnen, y esto ya es a fines de 1820, durante el 21, ¿no? Hay una comunicación que no es constante tampoco, ¿no? Eso es importante aclarar, no es una comunicación constante. Es más, el que le pide los hombres a San Martín es Sucre, ¿no? Para lo que va a ocurrir en Pichincha, no es Bolívar. Entonces, cuando deciden reunirse, ¿no? Después de la frustrada reunión de inicios del año de 1822, y logran juntarse, ¿no? Entonces, vemos que hay una intención de querer resolver problemas, ¿no? En este caso, la presencia realista en el Perú que impide el triunfo de la revolución de la independencia en todo un continente. Entonces, eso es algo que debemos aprender, ¿no? Las ganas de querer ir y conciliar, buscar algún tipo de solución. Desde una mirada geopolítica, ¿no? ¿Qué es lo que podemos entender? ¿No? De que esto es una negociación, ¿no? Y en una negociación desde la óptica de esta ciencia, ¿no? De esta ciencia que es la geopolítica, ¿qué es lo que entendemos por negociación? Bueno, que uno está dispuesto a ceder, más el otro no, va a defender su, su punto, ¿no? Por así decirlo, y eso es lo que ocurre con Guayaquil, en el puerto de Guayaquil, que se pierde definitivamente. Bolívar ya lo había anexado. Y con respecto a lo de las armas o los hombres, ¿no? Las fuerzas en armas que se necesitaban para liderar al Perú, bueno, ahí tenemos pues dos historiografías o dos lecturas que se entrampan y de la cual no hay mayor forma de desatar este nudo gordiano, por así decirlo, ¿no? Porque mientras la historiografía argentina dice de que San Martín está dispuesto a darlo todo, Bolívar no puede darlo todo, dice la historiografía bolivariana, porque él depende
de las leyes, ¿no? En este caso de Santander, ¿no? Del vicepresidente de Colombia, ¿no? Que es el que tarda en dar los hombres y todo ello, ¿no? Entonces, es una situación bastante difícil y por eso San Martín cuando retorna al Perú, retorna pues prácticamente disminuido, ¿no? Porque no ha conseguido lo que para él era una urgencia, ¿no? Que era terminar la guerra de la independencia americana. Frente a esta situación en la cual también se topa con un Monteagudo ya expulsado del Perú, debido a sus excesos, ¿no? Porque Ricardo tiene razón, ¿no? Monteagudo es un personaje que solamente se mira un lado de la moneda, ¿no? Que es el lado negativo, ¿no? Pero no se ve el lado positivo, ¿no? Que era un estratega, que era un político, que era lo que se necesitaba en esos momentos, ¿no? Gente que estuviese preparada políticamente, y además no hay que olvidar que Monteagudo también había estudiado en la universidad, era un universitario egresado de Chuquisaca, que era pues la universidad más importante que había al sur del continente. Entonces, San Martín hace lo que él comete la acción que es propia de su carácter, ¿no? Al ver que no va a dar la batalla final y que no está en condiciones de aferrarse a un poder político, que lo pudo haber hecho, ¿no? Pero él no está interesado en eso, decide, ¿no? Frente al Congreso Constituyente, que él mismo había convocado, ¿no? Y cuando se está instalando, renunciar al mando, ¿no? Entonces, ahí está lo romántico, se podría decir, ¿no? Esta dictadura, ¿no? Que mucho se habla de la dictadura de Cincinato, ¿no? De este antiguo romano, ¿no? De que van, lo buscan, que el hombre está arando la tierra, ¿no? Regresa después de dar el combate. Bueno, aquí en Sudamérica también tenemos nuestro Cincinato, ¿no? Que es San Martín, ¿no? Es una persona que es un amante de la libertad. Entonces, cuando él se da cuenta de que no va a poder, renuncia. Y ojo, no es que deje, porque eso también es algo que hay que precisarlo, no es que le deje el camino a Bolívar, ¿no? Él le deja el camino a los peruanos. Y la Junta de Gobierno que se forma, ¿no? Compuesta por estos tres hombres con el general Lamar a la cabeza, ¿no? Son los que intentan buscar la libertad de los peruanos, ¿no? Entre el año de 1800, entre septiembre del 22 hasta septiembre del 23 en que llega Bolívar, ¿no? Son los propios peruanos los que intentan buscar la independencia y la muestra de eso está en las fracasadas, lamentablemente, expediciones e intermedios, ¿no? Una organizada por esta Junta de Gobierno y la segunda por el presidente golpista que es Ribagüero, ¿no? José de la Ribagüero y Sánchez Boquete. Ahora, yo simplemente para terminar mi intervención quisiera reforzar algo que también mencionaba Ricardo con respecto a eh, esta peruanidad, esta idea de independencia, de libertad que hay fuera de Lima, ¿no? En la figura de Francisco José de Cela, ¿no? Cela es una figura importantísima que le hemos dejado en el olvido, ¿no? Si acaso un grito de independencia en el siglo XIX tendríamos que haber celebrado, si acaso había un bicentenario que celebrar, más allá de lo efímera y fugaz que haya sido la Junta de Gobierno que él pretendió instalar en Tacna, ¿no? Lo hecho por él en 1811, ¿no? Debería llevarnos a una reflexión mucho más seria, ¿no? Con respecto a qué es lo que hace el Perú con respecto a su independencia. Y finalmente, ¿no? Es algo que también lo dejamos de lado, ¿no? O sea, hablamos de que no se hace esto, no se hace el otro, pero hay que darnos cuenta de contra quién te estás enfrentando. Estás enfrentándote contra un ejército experimentado, ¿no? Contra un virrey o contra unos virreyes, ¿no? Que tienen formación militar, que han dado muestras de su, entre comillas, genio militar, ¿no? En estas luchas por la independencia en distintas partes de Sudamérica. Entonces, por eso es interesante ver la película completa, ¿no? No solamente es la población que se organiza, ¿no? ¿Contra quién te estás enfrentando? Entonces, contra quién te estás enfrentando tiene recursos, ¿no? Recursos que van escaseando a medida que la situación en España se va haciendo más crítica, pero el punto es que son ejércitos que tienen una experiencia, son ejércitos cuajados a los cuales de una manera u otra hay que derrotar. Perfecto. Gracias, Jorge Arroyo. Vamos cerrando entonces esta videoconferencia con un mensaje final de reflexión. En pocos segundos diríamos, Juan Augusto Fernández, ¿qué decir a nuestra juventud, a nuestra sociedad peruana en estos 201 años de independencia nacional, como dirían algunos, 21º aniversario? Gracias, profesor. Efectivamente, quiero mostrarles así brevemente un libro, acá está.
que se llama Renunciamientos del Capitán General Don José de San Martín. Este libro, que fue impreso por el Instituto Nacional Sanmartiniano, que es nuestra institución hermana en Buenos Aires, habla de todos los renunciamientos que hizo San Martín. A San Martín le ofrecieron casas, sueldos, recompensas, subirle de grados, una finca, le hacían ceremonias, lo querían nombrar diplomático, y se llama renunciamientos porque dice renunciamientos del capitán general don José de San Martín a la gloria, a la riqueza y al poder, porque él siempre renunciaba. Él no buscaba el poder, no buscaba enriquecerse, ¿no? De hecho, sabemos que él, su vida de adulto mayor no la pasó en la mejor condición económica, sino es lo que era un hombre de valores, y eso es lo que creo que para el siglo XXI nos debe corresponder. Por ejemplo, solamente una cosa, a San Martín, el Cabildo de Mendoza le obsequió una finca, y él dijo que esta finca, el uso de esta finca sirva para curar, para que un vacunador se pasee por Mendoza vacunando contra la viruela a las personas. Hace más de 200 años ya lo había dicho San Martín. Y luego en una carta que él escribe a Bolívar, después del encuentro en Guayaquil, allí él le dice, los resultados de nuestra entrevista no han sido los que me prometía para la pronta terminación de la guerra. Desgraciadamente yo estoy firmemente convencido de que usted no ha creído sincero mi ofrecimiento de servir a sus órdenes con la fuerza de mi mando, o de que mi persona le es embarazosa, ¿no? Allí nos explica de alguna manera él mismo en una carta a Bolívar por qué él tuvo que retirarse del Perú. Y justo San Martín, después de esta entrevista, regresa al Perú, convoca al primer Congreso peruano, como muy bien lo dijo Jorge, dejando el poder en manos de los peruanos, se despoja de esa famosa banda roja y blanca, que fue el primero en usarla, y la entrega al Congreso, y cuando él entrega el mando al Congreso, él dice, al deponer la insignia que me caracteriza al jefe supremo del Estado, no hago sino cumplir con mis deberes y con los votos de mi corazón. Si algo tienen que agradecerme los peruanos es el ejercicio del supremo poder que el imperio de las circunstancias me hizo obtener. Hoy, que felizmente lo dimito, o sea, renuncia, yo pido al Ser Supremo el acierto, las luces y tino que se necesitan para hacer la felicidad de sus representados. Peruanos, desde este momento queda instalado el Congreso Soberano y el pueblo reasume el poder supremo en todas sus partes. Días después se va del Perú, se embarca en Ancón, y 28 años después fallece San Martín. Sin embargo, hasta ahora lo seguimos recordando como un epónimo, como un ejemplo de que si bien no es peruano, lo que significa los valores de la peruanidad, de nuestra identidad nacional, y también el Instituto San Martino del Perú, que tiene 87 años, ¿no? Precisamente Ricardo es es el segundo vicepresidente, y Jorge es el encargado del programa Miércoles de Historia desde el Instituto, que se transmite hace más de 2 años, y todos los asociados, directivos, fundadores, y las filiales, ¿no? Reiteramos continuar con este compromiso que hemos asumido de colaborar desde el Instituto a fortalecer la identidad, el patriotismo, el civismo, luchar contra la discriminación, contra la exclusión, buscando la paz, el respeto, la tolerancia entre los peruanos, para hacer eso que dijo San Martín, ¿no? La felicidad de los peruanos, ¿no? La felicidad de la nación. Así que en nombre del Instituto agradecer esta hermosa colaboración con la Universidad Jaime Bauzate y Mesa, preocupada siempre por valores y por el humanismo, en que de esta manera podemos celebrar nuestros 201 años de independencia y sobre todo, como muy bien lo han visto con mis colegas, reflexionar, ¿no? Sobre aspectos tan importantes que son lo que constituyen lo que hoy día es la peruanidad. Muchas gracias, profesor González. Gracias a usted, Juan Augusto Fernández. Palabras finales, Ricardo Pinto Basurco, y el mensaje para la juventud. Sí, me sumo a lo que muy bien ha mencionado Juan como última reflexión histórica. Es llamativa y esa es una de las cosas al momento de estudiar a San Martín. Me llama mucho la atención su forma de ser, más allá de cualquier idealismo romántico que pueda generar su figura, él como personalidad, o sea, su personalidad es bastante llamativa. Ese desprendimiento que tuvo para hacer muchas cosas, y ese libro que menciona Juan es importante, menciona, o sea, las cosas concretas, ¿no? Objetivamente, no es dijeron, no, son documentos que menciona él. Ahora, hay personas que lo conocieron, que dan también testimonio de ese comportamiento. Es algo muy llamativo en una persona que tuvo pues poder bastante fuerte, ¿no? Que su figura histórica trascendió, o sea, y en contraposición con Bolívar, ¿no? Conocemos cómo era la personalidad de Bolívar. Esto no quiere decir que era el bueno y el malo, ¿eh? Por si acaso, sino que eran personas con comportamiento distinto. Pero es muy llamativo ese comportamiento que tuvo San Martín. Ya lo mencionaba Juan,
Y quiero agregar, ¿no? Justo poco tiempo antes de morir tuvo una comunicación epistolar con Ramón Castilla, cuando él era presidente. Y pues él le cuenta básicamente cómo era su sentir, ¿no? Lo que vivió. Hace una pequeña autobiografía, se podría decir, ¿no? De lo que le pasó, lo que sintió, eh, la decisión que tomó luego de tomar la entrevista con Bolívar, que es muy llamativo. Ese carácter humano nunca hay que olvidarlo. Bolívar, a San Martín lo podemos ver, claro, en las láminas, en el monumento, pero nunca hay que perder de vista que él fue un hombre con sentimientos, una persona que tuvo, y muy bien lo dijo Juan, una escala axiológica muy elevada, una escala de valores increíble, ¿no? Prueba de ello es este medio decálogo que le deja a su hija, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer? Y son valores que han pasado 200 años y más, y creo que deben ser, pues, y no pierden vigencia. Y creo que por ahí va mi anuncio o mi conexión con los jóvenes. San Martín es una persona que no hay que solamente verla como un busto inerte, ¿no? Que detrás de eso, ese busto representa a un ser humano que puso sus voluntades, puso sus virtudes, puso su tiempo, su vida para, para forjar lo que hoy tenemos como el Perú. Más allá de un partido de fútbol, el Perú, el peruano, el ciudadano tiene que sentirse peruano, tiene que sentirse orgulloso de ser peruano. Mucha gente se pone la camiseta de fútbol y bueno, termina el partido y se olvidaron, ¿no? La peruanidad va más allá de un partido de fútbol o un plato de comida. O sea, la peruanidad es sentirse orgulloso de lo que somos, de nuestra historia, de nuestras tradiciones y de básicamente de nuestra cultura. Entonces, en este mes de la patria, quiero reiterar mi felicitación a la universidad por esta iniciativa y obviamente a mis colegas por estar aquí y bueno, y dar las palabras para difundir la historia, no solo de San Martín, sino la historia del Perú, que es importante, que los jóvenes universitarios y escolares y el público en general, pues siempre la tengan presente. Gracias, muchas gracias, Ricardo Pinto Basurco. Y finalmente, Jorge Arroyo, conexión con nuestra juventud de ahora, de los millennials, los centennials y todas las generaciones que vienen a futuro. Y me tocó la pregunta más difícil. Pero bueno, es difícil, pero no es imposible. Nuestra juventud que está acostumbrada a ver, ¿no? Que está acostumbrada al celular, ¿no? Bueno, yo le aconsejaría que si quieren conocer a San Martín, ¿no? Nuestra ciudad, ¿no? Tiene una enorme cantidad de monumentos, ¿no? Entonces, por medio de los monumentos podemos tal vez acercarnos un poco, ¿no? Tenemos la famosa Plaza San Martín, ¿no? En Barranco también tenemos un San Martín, en Pueblo Libre hay también un San Martín, lo tenemos también en un espacio, ¿no? Que de pronto creo yo deberíamos rescatar, que es la lectura, ¿no? Y solamente mencionaré, ¿no? Si no tenemos el hábito, ¿no? Desarrollado de la lectura, ¿no? Tenemos las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, ¿no? Con días y ollas venceremos, ¿no? Es el nombre de una tradición en la cual se ve el genio de San Martín, ¿no? Lo podemos conocer por medio de la lectura de las tradiciones peruanas, ¿no? O la protectora y la libertadora también es otra tradición de Ricardo Palma que nos habla acerca ya de San Martín y de Bolívar y de las que, entre comillas, eh, se arma pues este cuarteto de amor, ¿no? O este dúo, ¿no? De amor, me expreso mejor. Entonces tenemos cómo conocer a San Martín, ¿no? De pronto lo que nos estaría faltando sería por ahí alguna película, ¿no? Algún corto, ¿no? Pero hay formas de acercarnos, vuelvo y repito, porque a veces los historiadores y los profesores somos un tanto aburridos, ¿no? Pero hay maneras de acercarnos a San Martín, ¿no? Entonces, yo quiero felicitar a la Universidad Jaime Bausat y Mesa por esta importantísima y valiosa iniciativa de poder dar a conocer por medio de esta videoconferencia lo que significa o lo que tendría que significar San Martín para los peruanos, lo que tendría que significar la patria, la libertad, la independencia. Y quiero expresar mis saludos patrios en este mes
por este 28 y 29 de julio, y simplemente reiterar el consejo de poder acercarnos para conocer a cualquier personaje de la historia por medio de novelas, cuentos, que por ahí son bastante útiles, ¿no? Para poder, vuelvo y repito, conocer a los personajes, en este caso a San Martín, que como se diría Ricardo Palma, con días y ollas venceremos. Muchas gracias por la atención. Sin duda. Gracias, Jorge Arroyo González, por estas palabras de reflexión final. Agradecer al Instituto Sanmartiniano del Perú, a la Universidad Jaime Bauzá y Mesa, a sus autoridades, en nombre del rector, el doctor Roberto Mejía Alarcón, los vicerrectores, los directores, jefes de unidades, el decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Social, los directores de las escuelas de periodismo y de comunicación audiovisual, así como de la escuela de posgrado. En nombre de todos ellos, nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes que nos han seguido a través de la plataforma virtual de la Universidad Jaime Bauzá y Mesa, también a través de Bauzate Televisión, que ha estado transmitiendo esta videoconferencia. Reflexiones en torno a los 201 años de la independencia del Perú, la obra militar, gubernamental y política de José de San Martín y su vigencia en el Perú de hoy. Estuvieron con nosotros el magíster Juan Augusto Fernández Valle, presidente del Instituto Sanmartiniano del Perú, el magíster Ricardo Pinto Basurco, con esta Instituto Sanmartiniano del Perú, y el magíster Jorge Arroyo González, que es el encargado de transmitir los programas y la cultura que tiene, las investigaciones que tiene el Instituto Sanmartiniano del Perú. A cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Nos volveremos a reencontrar para poder analizar muchas obras más que tiene José de San Martín en esta gesta de independencia. Y además también la universidad desarrolla estas actividades de homenaje a la patria en esta independencia del Perú. Los invitamos el próximo lunes, habrá otra conferencia respecto a los precursores y próceres de la independencia. Luego el día martes, el papel de la prensa en época de la independencia. Y finalmente el día miércoles, una ceremonia central en la que estaremos también festejando la independencia del Perú como hace 201 años. Muchísimas gracias a ustedes. Nos reencontramos.